Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Bueno, yo recuerdo que una oportunidad empezando la revolución, cuando estaba al frente de la revolución Hugo Chávez Frías, hizo ver que él no era pendejo y que en la revolución no habían pendejos. Y él aclaró todo diciendo, esta revolución, yo digo revolución, es pacífica, pero es armada. Eso lo decía como para amedrentar a la gente de la oposición, a todos los que nos oponíamos a este bodrio, a este teatro, a esto que ellos llaman revolución, que no es más que una pandilla de asaltantes que tomaron el poder por asalto. Pero lo que él no ha hablado, ni lo que habla en la actualidad Nicolás Maduro, es de el mar de leva que tiene la revolución, donde han habido y hay voces disidentes y en muchos casos los altos jerarcas de la pandilla gubernamental callan y cuando se ven muy contra la pared, entonces hablan, como ha hecho últimamente Nicolás Maduro y como en su momento lo hiciera Hugo Chávez Frías, cuando veía que dentro de la revolución había alguien que disentía o que era una voz crítica, que era altisonante en cuanto a lo que ellos decidían y como ellos creen tener la razón y la verdad, entonces ellos atacan. Recientemente Maduro le dio unos ataques al Partido Comunista de Venezuela, partido con el cual yo no comparto nada, pero estoy haciendo una observación de lo que está pasando. Tiempo atrás, Nickmer Evans, de Marea Socialista, hizo unas críticas, y eso le costó unos días de encarcelamiento. Pero con anterioridad hubo muchos que en la época de Chávez, como Lavarría, como Douglas Bravo, ambos fallecidos, fueron críticos duros, con argumentos, y esto incomodaba mucho a Hugo Chávez, que se creía el dueño de la verdad. Y cuando ellos decían que esta revolución era pacífica, pero que era armada, era porque no se estaban refiriendo solo a las Fuerzas Armadas, sino que se estaban refiriendo a bandas, a grupos de delincuentes que ellos mismos armaban. ¿Cuáles eran estos grupos de delincuentes? Inicialmente se llamaban círculos bolivarianos. ¿Se acuerdan de los pistoleros de Puente Llaguno? Donde, por cierto, Richard Peñalver vive ahora en las Islas Canarias con dinero robado de acá y con un dinero porque que él sacó de una compañía llamada Suma Seguro, donde él que era director, un tipo que no se le conoce profesión, pero él era director y de repente de la noche a la mañana vive como todo un potentado allá en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife. Entonces, ese formaba parte de esos grupos violentos que en ese momento lo llamaban círculos bolivarianos por darle un nombre rimbombante que lo acercara a la revolución y que lo acercara con Bolívar, como si Bolívar fuera un malandro. Pero esa era la visión que tenía Hugo Chávez Frías, porque él se identificaba con eso, con los malandros. Esos grupos ahora son llamados colectivos, porque supuestamente que hacen trabajo social de plomo, social de asalto, social de narcotráfico y muchísimas cosas más. Ellos armaron a estos tipos, pero también armaron malandros comunes, AMPA común, delincuentes comunes, delincuentes que en muchas oportunidades les daban la libertad por un día, por una noche, por cierto tiempo, o le daban libertad total en la época que la actual primera vicepresidente de la Asamblea Nacional, Iris Varela, cuando era la ministra de Prisiones, entonces ella se entendía muy bien con la delincuencia de las cárceles.
Y muchos de estos malandros los armaban en la calle y los armaban dentro de los penales para que salieran a delinquir y les daban todo tipo de prebendas, así como en muchos penales hay discotecas, piscinas, bodegones, venta normal, común y corriente de droga y de armamentos también, y alquiler de armamento. También apoyaron y se aliaron en esta revolución con los narcotraficantes, tanto nacionales como internacionales. Lo cierto es que los armaban, eran socios, compartían rutas, compartían negocios y todo marchaba muy bien. Pero también armaron y le dieron facilidades, le dieron posadas, le dieron libre tráfico y libertad de acción a las guerrillas colombianas, grupos terroristas que inicialmente tenían una idea comunista del mundo mejor y todo lo que ofrecen, de la igualdad, de la justicia social, cosa que no existe en ese tipo de regímenes comunistas, pero esa gente mutó, cambió, sufrió como una ósmosis, una mimetización, y ellos cambiaron y se convirtieron en grupos narcoterroristas, grupos narcotraficantes que para lograr su objetivo y su accionar aplican el terrorismo. A esa gente la apoyó la revolución bolivariana, como le llaman. Y por si fuera poco, pervirtieron a los miembros de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada actúa hoy como una banda de delincuentes. O sea, no solo es que roban, que atropellan al ciudadano, que encarcelan, humillan, torturan, sino que trafican con drogas y cometen todo tipo de delitos. Y el régimen o los altos jerarcas del régimen dicen, como decía Héctor Lavoe en una de sus canciones, ni para allá voy a mirar. No miraban nada. Lo cierto es que el régimen no se daba cuenta de lo que estaba haciendo y creía que todo iba en positivo y iba en apoyo a la revolución, porque de paso lo decían. Estos son los que van a defender la revolución, porque la revolución tiene quien la defienda. Y siempre en los movimientos de calles violentos utilizaban este tipo de personas, no solo en la calle, sino en el campo, a nivel internacional. Y ustedes han visto las protestas donde aparecen venezolanos pagados, les pagan el transporte, le dan viático, le dan hospedaje para que vayan a alterar el orden público. Y usted ve cosas como lo que vi ayer en Instagram, donde un venezolano sin camisa en Chile malandreando con un policía, malandreándolo. Y que a él no le importaba, lo dijo a sí mismo, caerse a coñazo con un policía, que no era la primera vez. Porque ese es el malandro que exporta la revolución. Ese es el nuevo hombre, el nuevo ciudadano. Tiene que ser malandro, tener prontuario, ser delincuente. Eso es lo que exporta Venezuela. Y por eso es que ha triunfado y se ha instalado y posicionado el país estos malandros que forman parte de la revolución bolivariana y que tratan que en otros países se instalen gobiernos similares, o si no financian grupos de este tipo, como es el caso de España, donde el coleta Pablo Iglesias venía para acá y le daban dinero, y mírenlo dónde está. Hoy está en el poder. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque la revolución ha ido creando monstruos y han ido creciendo y se transformaron en monstruos. Entonces usted ve situaciones de disidencia ya en la Asamblea Nacional. No digamos de disidencia, simplemente que la gente, como dice la revolución, que ellos son demócratas, bueno, hacen uso de la democracia y cuando tienen el derecho de palabra, denuncian, critican, cuestionan
los malos procederes, porque a lo mejor dentro de esa revolución todos no son tan choros. Todos son choros, pero no tanto, uno más que otro. Entonces, vimos lo que sucedió el 4 de febrero, ahí en la Asamblea Nacional, donde ripostó Jorge Rodríguez y le dijo, como dicen vulgarmente en criollo, 4 vainas a Oscar Figuera, y no te doy el derecho de palabra. Eso es de manera pacífica. Pero de manera armada tienen esta gente. Y por eso muchas veces, dentro de la revolución, nadie quiere decir nada, porque todos tienen miedo, o como decimos en criollo aquí, todos tienen culillo. No se atreven a decir nada porque saben las consecuencias. Cárcel, persecución, tortura, y los botan, los execran. Y si no, que lo diga Velázquez Albray, que lo diga Manuí, que lo diga el Gato Briceño, que están por fuera. O que lo digan aquellos empresarios que apoyaron, así como hizo Tobias Carrero, que le quitaron hasta la hacienda. Y según dice, le quitaron hasta la casa del Country Club. Para que ustedes vean. Pero el problema del régimen es que estos grupos violentos han ido ganando espacio y se creen autoridad. Y es un delincuente que una vez que tiene poder y lo ejerce, ya no respeta ninguna autoridad, no respeta a nadie y no respeta ni siquiera a quien lo formó. Y ese es el problema que tienen con los colectivos cuando se enfrentan con la policía, cuando se enfrentan con efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales, que eran sus socios, sus compañeros, como es el caso de la Guardia Nacional, que delinque con los delincuentes, que andan y apoyan desde su comandante general hasta abajo, y apoyan colectivos como hacían con el Santana, con la gente de Alexis Vive, con los de la Piedrita. Eso en el caso de los colectivos. Pero en el caso de los malandros, bueno, ustedes no han visto lo que pasa en la Cota 905. No han visto lo que pasa en Petare con el Willacy. Esos son ejemplos. Esos eran malandros al servicio del régimen que ya se les voltearon porque se creen con poder. Y como tienen armamento de guerra, no se les agua el ojo para caerse a plomo con el más pintado de la Fuerza Armada o de la policía. Así de sencillo. Y se dan el lujo de llamar directamente a Maduro, y Maduro, cuando se chorrea, manda a retirar a todos los efectivos militares y policiales, como ha sucedido en la Cota 905, y no una vez, en 2 y 3 oportunidades. Y si apresan a un delincuente, lo mandan a soltar. Algo así como lo que ha pasado en México con el hijo del Chapo Guzmán. Con los narcos, bueno, si peleas conmigo, no vas en el negocio. Y también nos caemos a tiro. Y también te puedo dar plomo. Y te puedo aplicar un terrorismo. Porque tengo con qué. Así le contestan los narcotraficantes. Y este territorio es mío. Aquí no entra nadie. Así de sencillo. Con la guerrilla han visto lo que ha pasado. Y siempre los que más sufren son la gente más humilde. En el campo los campesinos son perseguidos, torturados y asesinados por estos grupos de terroristas que vienen a Venezuela a esconderse, a cometer su fechoría, a crear capitales, a enriquecerse a costa de los venezolanos. Pero estos individuos tampoco se les agua el ojo cuando tienen que enfrentarse con efectivos de la Fuerza Armada. Y los militares, bueno, cayeron en lo más bajo. Tienen el rechazo popular, no los aceptan los colectivos, no los aceptan los malandros, no los aceptan los narcotraficantes y mucho menos la guerrilla. Y como lo dije, cuando hablé el rechazo popular, es el pueblo no los quiere, porque también se convirtieron en delincuentes y pisotearon su juramento, pisotearon las leyes, la Constitución Nacional y la soberanía de Venezuela. Entonces, esta gente también, en su momento, podría volteársele al régimen. Y si no, acuérdense lo que pasó con Pérez Jiménez, donde persiguieron tanto a los militares que terminaron por aliarse con el pueblo. Muchos me van a decir, fue otra época. ¿Y por qué no puede pasar esto también?
¿O es que ustedes creen que todos los militares se enriquecieron, que todos tienen cargos gubernamentales, o que todos son delincuentes, choros, ladrones y narcotraficantes? No. Yo estoy viendo los acontecimientos, cómo vienen sucediendo una y otra vez, y como dice el refrán, tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Es todo por hoy en tu programa Plomo Parejo.